pantalla, una nueva hora ha pasado y llega ya El Comercio TV, este espacio informativo donde hay el análisis de lo que acontece políticamente en nuestro país. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros con importante información que se ha generado durante las últimas horas en nuestro país y en el mundo. 5 grados centígrados, imagínense, está haciendo friecito y con ese friecito ha llegado dice el comercio. Diario El Comercio a nuestro curul. Vamos a revisar lo que dicen los principales títulos: allanamientos y protestas por captaciones ilegales allá en Quevedo. Economía decreció el 5.6% en el primer trimestre del año. El país estrena deportistas en 7 disciplinas, esto con miras a los Juegos Olímpicos. En la ciudad de Quito pedirá prestada pruebas al Ministerio de Salud Pública. Las que tenía están por terminarse y el gobierno prioriza 3 proyectos hasta tener el plan de desarrollo. Esto pues los títulos más interesantes que tiene Diario El Comercio en su edición impresa, que ya circula en todo el país. Usted lo puede adquirir en su tienda del barrio o su voceador de confianza. Arrancamos con las noticias. La Comisión de Fiscalización calificó el juicio político del contralor Pablo Celi por el incumplimiento de funciones. En la Asamblea Nacional hay opiniones divididas sobre el procedimiento que se le da a los juicios políticos. Los juicios políticos siguen generando polémica en la Asamblea Nacional. No todos están de acuerdo con las decisiones de la Comisión de Fiscalización de aprobar un informe que recomienda el archivo del juicio político del exministro de Energía René Ortiz para dar paso al del contralor Pablo Celi. Pachacutic no va a justificar que ningún acto de corrupción sea archivado en este pleno de esta Asamblea. El momento en que usted archiva la denuncia contra Ortiz, aplica un principio constitucional que dice no bis in idem, o sea, no 2 veces por lo mismo. Esto quiere decir que el señor Ortiz se va a librar del juicio político gracias a una irresponsabilidad y a una incorrecta aplicación de la norma. Y es que la preocupación es que si se está o no cumpliendo con el debido proceso. Ellos en la Comisión de Fiscalización deberían al mismo tiempo sustanciar los expedientes contra Ortiz, contra Celi, contra Carrión y contra todos los funcionarios que en este país hayan participado en actos de corrupción. Pero hay quienes respaldan que se está haciendo lo correcto. El caso del señor Ortiz habría precluido en los plazos a mediados de mayo. Entonces no se estaba sustanciando nada. La ley es clara al decir que mientras se sustancie uno, el siguiente caso debe ser analizado al finalizar este. Entonces, al no estarse sustanciando nada y el caso de Celi proceder de acuerdo a la ley, era obligatorio para nuestra comisión, como determina la ley, abocar conocimiento. El Pleno tendrá que decidir el día de mañana si se archiva o no la causa, sin perjuicio de que pueda volverse a presentar este mismo proyecto de juicio político. El argumento político de peso de varios asambleístas es que la situación de Celi debe resolverse inmediatamente. Y definitivamente no podemos seguir permitiendo que una persona que se encuentra en la cárcel siga despachando a pesar de todos los problemas legales que tiene. Informó Valeria Navarro. El conflicto que existe en la Contraloría General del Estado rebasa el ámbito normativo y se traslada, amigos, al político. El Procurador General argumenta que al momento existen vacíos legales que no permiten solucionar este problema. Le contamos. Actualmente la Contraloría General del Estado, tras no poder sustituir a su máximo representante Pablo Celi, quien se encuentra en la cárcel por presunta delincuencia organizada, tendría una solución política. Así lo señaló el procurador Íñigo Salvador. La solución a este embrollo no es una solución puramente jurídica. Será una solución que involucre a los más altos protagonistas del accionar político del Estado, que son la Asamblea Nacional, el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y muy probablemente la Corte Constitucional del Ecuador. Y es que la mayor dificultad para sustituirlo es que existe un vacío legal. La ley de ninguna manera lo pudo haber previsto. ¿A quién podía imaginar algún día que nos encontrásemos en esta seria crisis donde el titular de una entidad de control se encuentra privado de libertad y al parecer nos encontramos
sin nadie que le pueda subrogar y por lo tanto la Contraloría General del Estado se encuentre acéfala. Para sustituir a un contralor subrogante, como es el caso de Pablo Celi, lo que la ley permite es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realice un concurso público, pero el mismo puede efectuarse solo cumplido su periodo constitucional de 5 años, y esto sería recién en marzo de 2022. Dado el actual estado del ordenamiento jurídico ecuatoriano, hecha una fotografía de cuáles son las normas que rigen actualmente el accionar de las entidades públicas, no hay, como he dicho repetidas veces, no hay una norma que nos permita solucionar esa situación. Por el momento, la salida está en manos de la Asamblea Nacional. A través de un juicio político se lo destituya, informó Valeria Navarro. Y vean ustedes que en una mesa de trabajo integrada por altas autoridades del Estado del país, Hernán Ulloa, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ve la salida para designar a una autoridad encargada de la Contraloría General del Estado, con lo que se pretende poner fin a la crisis que vive la entidad. La propuesta será oficializada al Poder Legislativo. Se concentraron en los exteriores de las antiguas instalaciones de la Contraloría General del Estado, afectadas por las protestas de octubre del 2019. Ellos se muestran preocupados por la situación de la entidad de control, que no encuentra una salida frente a quien pretende asumir la titularidad. Un reo desde la cárcel no puede ejercer funciones, así de simple, sentido común, coherencia, transparencia. Y legalmente, como conocedores del derecho, nosotros sabemos que a ciencia cierta este señor no puede ejercer funciones. ¿Y Carlos Río Frío debería oponerse a esa designación? Si él acepta, debe atenerse a las consecuencias legales que nosotros vamos a impulsar, y entiendo también otros gremios y organizaciones sociales así lo están haciendo. Ahí también estuvo Nelson Villavicencio, exfuncionario de la Contraloría, para hacer una revelación. Cuando laboré en la Contraloría se me intentó obligar a desvanecer una glosa, a lo cual lógicamente me negué, y eso ha traído a mi vida mucha persecución por parte del organismo encabezado por Pablo Celi de la Torre. No quieren quedarse solo en discursos y presentarán una denuncia en la Fiscalía por el presunto delito de usurpación de funciones en contra del recién designado como Contralor subrogante, Carlos Río Frío. Hernán Ulloa, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comparte criterio con el Frente de Perjudicados por la Contraloría General del Estado. Ninguna autoridad que se haya sentado en estas entidades de control como una máxima autoridad podría gozar de legitimidad si su nombramiento proviene de una orden desde un centro penitenciario. Ulloa cree tener un as bajo la manga que involucraría más de una entidad pública. Por eso mi postura, y lo haré formalmente a la señora presidenta de la Asamblea en pocas horas o máximo el día de mañana, es solicitarle que constituya una mesa de trabajo con las más altas autoridades del país para juntos buscar una solución a este problema y designar a una autoridad que goce de la aprobación y legitimidad de todas las autoridades. Con lo que se podría avanzar hasta marzo del 2022, cuando se debe designar al Contralor definitivo mediante concurso de méritos y oposición. Informó Héctor Romero. La Corte Constitucional dictaminó, amigos, en la noche de este día miércoles que el retorno de Ecuador al convenio sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones entre estados nacionales de otros estados, la CIAT, no requiere de la aprobación del legislativo previo a su ratificación este 21 de junio. La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, suscribió el acuerdo del CIADI del que Ecuador formó parte desde el año 2009, cuando el expresidente Correa lo dio por finalizado. Y el proyecto sobre el aborto en casos de violación no determina el tiempo límite para poder interrumpir el embarazo. Este tema es uno de los puntos críticos para el debate en el legislativo. Hay criterios a favor y en contra de la norma. El proyecto de ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación está en manos de la Asamblea Nacional. En ese sentido, colectivos feministas y de mujeres celebran que en el borrador se incluyó que no es necesario un requisito médico, judicial u autorización familiar para acceder al procedimiento. Solo deberán llenar un formulario. Tienen dificultades de denunciar a sus agresores porque corren riesgos vitales
y este requisito en salud va a garantizar que todas las mujeres con mayores vulnerabilidades podamos acceder. Uno de los nudos críticos para el debate en el legislativo es que se deberá fijar un tiempo máximo de gestación permitido en semanas para la interrupción del embarazo según la sentencia de la Corte. En la normativa no se habla de este tema. Los colectivos y organizaciones a favor y en contra tienen una postura clara. Poner plazos y temporalidades lo que haría es generar excepcionalidades de excepcionalidades y hacer que casi ninguna persona acceda al proceso, ¿no? Entonces creemos que es importante técnicamente que el proceso no contenga plazos. No lo vamos a permitir, no lo vamos a pasar porque aquí está en juego el derecho a la vida. Aquí nadie puede decidir quién vive y quién muere. Quienes respaldan el proyecto de ley critican a varios legisladores por criterios anticipados en contra de la despenalización del aborto por violación. Incluso estarían impulsando una consulta popular. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional se pronuncie y sancione estos actos de dos asambleístas exigiendo su salida. Vamos a presentar esta carta que ya por el momento de ayer a ahora tiene 100 firmas. Por otra parte, los colectivos pro vida están alistando movilizaciones. También piden ser incluidos en los debates porque para ellos no se está respetando lo que dice la Constitución, el derecho a la vida. Para nosotros es un atentado a la vida. Es realmente el dar paso al asesinato prenatal. Estamos enfrente de una ley genocida totalmente contraria a los derechos humanos. El siguiente paso es que el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea deberá remitir el proyecto a una de las 15 comisiones para su tratamiento. Informó Priscila Cadena. No se olvide usted que día a día acá en nuestros noticieros le mantenemos bien informado. A las 8 tenemos ya el primer noticiero de la comunidad, al cual le vamos a invitar. Hay mucha información del Distrito Metropolitano. Vamos a contarle ahora que la Corte Constitucional resolvió que no es procedente la solicitud de consulta popular para prohibir la explotación de la minería metálica en áreas naturales protegidas del Distrito Metropolitano de Quito. Colectivos que impulsan esta iniciativa presentarán nuevamente una solicitud. Veamos. Uno de los argumentos de la Corte Constitucional para declarar improcedente la solicitud de consulta popular para prohibir la explotación de minería metálica en áreas naturales protegidas del Distrito Metropolitano de Quito es que las preguntas no cumplían los requisitos formales ni con los parámetros previstos en la Constitución. En ese sentido, sabemos que son correcciones formales, por lo tanto, bastaría solamente con corregir las preguntas. Entendemos que hay más de 20.000 hectáreas que ya han sido concesionadas y que también hay una amenaza latente de que el registro y el catastro minero se abra para nuevas concesiones. Activistas ecológicos e integrantes de la mancomunidad del Chocó Andino que la integran las parroquias de Nono, Calacalina, Negalna, Negalito, Gualé y Pacto no están de acuerdo con el dictamen de la Corte, pues aseguran que los proyectos extractivistas están afectando a un ecosistema sensible. Se han entregado 12 concesiones mineras a 4 o 5 empresas y se piensan entregar 6 más. Este lugar alberga las áreas núcleo de la Reserva de Biosfera, declarado por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. La Corte Constitucional aclaró que este dictamen no afecta la posibilidad que tienen los solicitantes de subsanar en futuras solicitudes los defectos detectados en esta decisión. Por ello van a presentar una nueva solicitud. Y por lo tanto también entenderíamos que es algo que se puede subsanar en la consulta popular y por lo tanto en la presentación de una nueva consulta daremos todos nuestros argumentos. Mientras tanto, las comunidades del noroccidente de Quito se mantienen en resistencia ante la presencia de mineros. La cabecera parroquial y sus comunidades están en riesgo de hundirse por estos grandes túneles que se han desarrollado, que desestabilizan los suelos. Piden una intervención urgente de las autoridades para conocer el impacto que tendría esta actividad en las parroquias del noroccidente de Quito. Informó Priscila Cadena. Vamos a retornar y ahí vamos a contarle la desaparición por horas de fundas para cadáveres en las bodegas de la Policía Judicial en Guayas, que forman parte de los indicios en el caso que se acusa a Daniel Salcedo y otras personas por el supuesto delito de peculado, será elevado a la Fiscalía Provincial. Este y otras informaciones al retornar. Una pausa aquí. Plan de vacunación 900. Este jueves 1 de julio, todas las personas de 57 años cuya cédula termine en número impar están agendadas para la vacunación contra el COVID-19.
Los pacientes de 35 a 39 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. La desaparición por horas de las fundas para cadáveres en las bodegas de la Policía Judicial en el Guayas, que forman parte de los indicios en el caso en el que se acusa a Daniel Salcedo y otras personas, esto por el supuesto delito de peculado, será elevado a la fiscal provincial. El día miércoles, ayer, el jefe de la PJ de la Zona 8 y la fiscal Claudia Romero hicieron una verificación en esas instalaciones. Te contamos. Eran las primeras horas de la mañana y estuvo en la Policía Judicial, en compañía del jefe de esa delegación de la institución del orden. Así la fiscal Claudia Romero verificó el lugar donde debían estar las fundas para cadáveres del caso que investiga y que un día antes no estaban en este sitio y luego aparecieron. Lo que informan es que las fundas aparentemente estaban en una oficina que queda cerca al ingreso a las bodegas. En todo caso, Criminalística está elaborando ya el informe de inspección y pues se va a mandar a investigar. Estas evidencias forman parte del proceso en el que se acusa a Daniel Salcedo y otras 7 personas por el supuesto delito de peculado en la adquisición con sobreprecio de estas bolsas plásticas que las necesitaban en los meses más difíciles de la pandemia del año 2020 en el hospital IES Ceibos en Guayaquil. Ella asegura que se le hizo muy extraño que el día en que solicitó estos indicios no los encontraron en ese lugar, aunque después ya se informó que sí estaban en las bodegas. Se va a solicitar a la señora fiscal provincial del Guayas que disponga a través de alguno de los señores agentes fiscales el inicio de la investigación. ¿Por qué delito? Existe un delito en el Código Orgánico Integral Penal que justamente habla sobre el ocultamiento de evidencias. En tanto, el coronel Walter Villarroel, jefe de la PJ de la Zona 8, manifestó que brindarán todas las facilidades a la Fiscalía para que se investigue lo sucedido en estas instalaciones y que no se repita. Hemos realizado y hemos puesto en conocimiento a través del comando de la Zona 8 al componente de asuntos internos para que de manera administrativa también se investigue este caso, porque nosotros tenemos que transparentar nuestros procedimientos también. En cuanto a la diligencia, esta se reinstaló en horas de la tarde y se estima que el fin de semana el Tribunal Penal emita una sentencia, informó Charlie Pisa. Y seguimos con más información. La convocatoria para la vacunación a escala nacional desde esta semana incorporó, escuchen, nuevos horarios. El objetivo es evitar largos tiempos de espera entre ciudadanos. Además, las autoridades del Ministerio de Salud aseguraron que disminuyó el ausentismo, lo cual es bueno. Esto en varios puntos de vacunación. Veamos. La convocatoria para la vacunación no varió, continúa siendo el mismo formato. Al ingresar los datos a .lugardevacunacion.cne.gov.es o por medio de la aplicación para teléfonos inteligentes del CNE, se despliega el lugar de inoculación, la dosis a aplicarse y desde esta semana se incorporó el horario en el que se deberá acudir. Para que haya mayor orden por la población. Tenemos 24 centros de vacunación fijo en toda la coordinación zonal 9. Sin embargo, hay quienes prefieren llegar antes de las 8 de la mañana cuando se abren las puertas de los vacunatorios. Para desocuparme temprano, justamente. Prefiero madrugar, señorita, sí. Sí, me adelanté. Era de 1 a 5, pero vine más temprano para desocuparme rápido. Mientras otras personas se sorprenden por lo sencillo que fue ingresar a los vacunatorios. Ya me llegó el aviso de que tengo que estar hoy 30, sino que yo decía vengo más tardecito, pero bueno, ahora estoy acá y tengo ya la segunda dosis, muy contenta y bueno, sigamos adelante, que todos nos sigamos cuidando. En el Coliseo de la Universidad Central en promedio vacunan por día a 1.500 personas, incluidas segundas dosis de las marcas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. ¿Y la primera aquí fue? No, en el Mejía. ¿Y qué tal estuvo ahí? Muy bien, así como aquí, igual. Adiós. ¿Y tuvo alguna reacción? No, mamita, nada de nada. Al igual que en el Colegio Consejo Provincial, allí aún muchos adultos mayores y personas con discapacidad buscan la inmunización. Hasta el 4 de julio se vacunarán a las personas de 58, 57 y 56 años. Y durante la semana del 5 al 11 de julio estarán llamados quienes tengan 55, 54 y 53 años. Además, se priorizarán a las personas hasta los 35 años con algún tipo de enfermedad
gravedad catastrófica o grave, informó Sofía Vintimilla. Vamos a contarles ahora que el Ministerio de Salud y el Comité Empresarial Ecuatoriano lograron un acuerdo para acelerar la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. Según las autoridades, las dosis se entregarán a empresas que tengan al menos 1.000 empleados. El gobierno pisa el acelerador para agilizar el proceso de vacunación y con ello cumplir el objetivo de vacunar a 9 millones de habitantes en 100 días. Esta vez el Ministerio de Salud junto al Comité Empresarial Ecuatoriano lograron un acuerdo que consiste en entregar vacunas a empresas que tengan un mínimo de empleados. Para que si efectivamente las 1.000 personas o número de 1.000 empleados es un número adecuado para la eficiencia de los recursos, yo creo que con esto se consigue dos temas fundamentales. El primero, acelerar el proceso de vacunación, es decir, que el sector privado ponga su grano de arena para este gran objetivo país. Y segundo, también logramos eliminar el ausentismo que puede llegar a suceder en el Ecuador. Pero estas dosis no serán administradas solo a los empleados, sino también a sus familias y a las comunidades cercanas al lugar de operaciones. Así detalla la ministra de Salud, Jimena Garzón. No solamente a los trabajadores de esas empresas, sino a sus familias, a sus comunidades. Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, asegura que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán asociarse para alcanzar el personal mínimo necesario y con ello ser parte de este proyecto. Va a haber la posibilidad a través del Comité Empresarial Ecuatoriano y de todos los gremios que lo conforman de que se realicen gestiones para poder aglutinar empresas, es decir, que los gremios o las empresas se unan y puedan llegar a este número mínimo para de esta manera poder ser más eficientes en los procesos de vacunación. Según las autoridades, a cambio las empresas únicamente deberán garantizar el espacio y que se cumpla con todas las medidas de bioseguridad necesarias para la inmunización al personal. Informó Ismenia Solórzano. Gracias por continuar junto a nosotros y en este espacio nos acompaña hoy ya el ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, con quien vamos a dialogar sobre el retorno progresivo a las actividades laborales, de manera presencial, es lo que se ha planificado para el día de hoy. Empleados y trabajadores públicos y privados, servidores del sector público precisamente ingresan desde hoy de manera presencial a laborar. Ministro, gracias por acompañarnos en este espacio y es importante conocer, ¿hay seguridad para el reintegro de los trabajadores al sector público y privado? Buenos días. Muy buenos días, soy yo el agradecido por esta entrevista que me da la posibilidad, por supuesto, de decirle a la opinión pública cómo es el sistema y el porqué de la resolución del retorno progresivo al trabajo. Repito, progresivo al trabajo. Y esa progresividad tiene que hacerse, por supuesto, con todas las bioseguridades. Tenemos que mantenernos a 2 metros de distancia, el llamado distanciamiento social. Tenemos que usar obligatoriamente la mascarilla. Tenemos que trabajar en sitios aireados, donde pueda circular el aire. Debemos, por supuesto, lavarnos manos permanentemente. Pero esto no significa que vamos a esperar a que culmine el proceso de vacunación, que va bien, va bastante bien, para regresar al trabajo presencial. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que han cumplido lo que denominamos el 214. Me explico. 2 vacunas, primera y segunda dosis, o única dosis, si es que tienen Johnson & Johnson vacunados fuera del país, y 14 días de inoculación. Es decir, que estén inmunizados ya. Los que cumplen aquella condición deben regresar a trabajar progresivamente manteniendo el aforo de cada institución, de cada empresa, con todas las bioseguridades. Porque mire, si no hacemos esto, no reactivaremos la economía y poco a poco, progresivamente, debemos volver a la normalidad. Ministro, ¿cuál es la cifra de trabajadores, de servidores que inician este proceso de retorno progresivo? El total mantenemos el teletrabajo, para anotar, se mantiene el teletrabajo para aquellos que no han sido todavía vacunados en las 2 dosis y no han pasado los 14 días, o para aquellas personas que tienen o son grupos o parte de los grupos vulnerables, por supuesto. La cifra exacta no le puedo dar en este momento, por supuesto, estoy en casa haciendo vía Zoom esta entrevista, pero he de decirle que se mantienen
las bioseguridades, se mantienen los aforos hasta el 19 de julio, donde vamos a hacer una nueva evaluación y allí tendremos con seguridad las cifras que usted está preguntando. Ustedes presentaron una guía y plan de retorno que deben cumplir las instituciones. ¿Qué contiene esta guía para que los empleadores, los directores de talento humano, de recursos humanos, por así llamarlo, deben cumplir para evitar los contagios y que esto no genere preocupación y también afecte, por supuesto, lo primordial, que es la salud de los trabajadores? En la redacción de aquella guía que en efecto presentamos nosotros, tiene usted razón, para esa redacción, examinamos los datos que nos dio el COE Nacional. Voy a dar uno, que es asombroso. Más gente se contagia en las fiestas clandestinas, en las fiestas de los fines de semana, que en el trabajo presencial. Porque en las fiestas clandestinas de viernes y fin de semana, o de cualquier día, las personas beben del mismo vaso, bailan, hablan más alto y el contagio es mucho más rápido en locales cerrados donde no hay aireación. Allí hay matemáticamente más contagios que en el trabajo presencial. ¿Por qué en el trabajo presencial? Y voy directo a su pregunta. El jefe de talento humano, o el que lleva la parte administrativa de cada institución pública y de cada empresa, tiene que seguir los lineamientos que están en aquella guía que usted hace referencia, precautelando las seguridades, precautelando el aforo, sobre todo el aforo. El aforo no ha variado, variará conforme a las 3 variables que hicimos referencia. ¿Cuáles son esas variables? La primera, el aforo. La segunda, el número de contagiados de cada institución y o empresa. Y tercero, el número de 214, es decir, de inmunizados con 14 días de anticipación. Es importante la corresponsabilidad, en efecto, señor ministro, que se tiene entre los empleadores y trabajadores. En este sentido, ministro, si un trabajador, aunque esté vacunado, no quiere regresar presencialmente a su trabajo, tal vez por su familia, por el temor que aún genera pues, esta pandemia, ¿puede llegar a un acuerdo con el trabajador o esto puede conllevar a una sanción? El director de cada empresa es responsable del manejo de su empresa y, por supuesto, debe conversar con sus trabajadores. Técnicamente es obligatorio, sin embargo, hay que excepcionar grupos vulnerables. No me gusta la palabra catastrófico, no. Personas que tengan enfermedades graves. O, por ejemplo, en estado de gestación, incluso parejas que están esperando un hijo, porque uno de los dos debe quedarse, o que tienen hijos muy pequeños, uno de los dos debe quedarse con él o los hijos. Por lo tanto, no estamos cerrados a que eventualmente converse el trabajador, el servidor público, con su jefe inmediato y resuelvan el tema. Pero lo absolutamente conceptual es que este retorno progresivo debe empezar a darse, porque no vamos a esperar a que todos los ecuatorianos estemos inmunizados, vacunados, para recién pensar en reactivar la economía. Mire, hay actividades que se requieren el trabajo presencial del trabajador, pues repito, no puede usted levantar un muro, pintar una pared, arreglar un carro, mecánicamente hablando, o hacerse ver con su dentista en forma virtual, tiene que ser presencial. Hay actividades presenciales. Por eso es que el Ministerio de Salud, además, a través de una comunicación que dirigió el Ministerio de Trabajo, que yo tengo el honor de dirigir, se establecen prioridades para ciertos grupos de mayor riesgo, por ejemplo, transporte, por ejemplo, servicios públicos, alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, sectores de la agricultura, es decir, esos sectores que tienen mayor riesgo de contagio están priorizándose en este proceso de vacunación, pero no vamos a esperar que culmine el esquema de 900, es decir, 9 millones de personas en 100 días, para recién empezar a pensar en que debe la gente salir ya a trabajar con todas las bioseguridades. Ministro, bueno, en todo caso, los que regresan, los vacunados, es un pequeño rango, considerando que los trabajadores están entre los 18 y 49 años y que aún no han sido inoculados. Su lectura es la correcta, así es, pero estamos empezando por algo. Por eso le llamamos retorno progresivo al trabajo.
Ministro, otro de los temas importantes y que es realmente preocupante y que me imagino que usted como representante de la cartera de trabajo está tomando cartas en el asunto, y ya lo vimos justamente el día de ayer cuando compareció a la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional y presentó este proyecto de ley de oportunidades. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué contiene precisamente este proyecto y cómo beneficia a la población que se encuentra desempleada o que tiene un trabajo informal, considerando en la encuesta justamente del INEM, del ENEMDU, que tenemos datos súper importantes, y esto es relevante porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo fijo y eso alarma. Así también vemos que en esta encuesta refleja que el 48,6% se encuentra en el subempleo. Esta es una encuesta justamente del INEC. ¿Cómo mejorar esto y cómo esa propuesta que usted plantea puede elevar el nivel de vida de las personas a través del trabajo seguro y digno? Las cifras que usted menciona son dramáticas. Por supuesto que son dramáticas. 2/3 de la PEA, población económicamente activa, no tiene un trabajo estable. Está desempleado, subempleado o vive en la informalidad. Cifras dramáticas, concuerdo con usted. Por eso es que hay que hacer algo. Por eso es que no puede este gobierno dejar pasar que así cada cual vea cómo se arregla. No, señor. Este gobierno con responsabilidad está planteándole a la legislatura en las próximas semanas un proyecto de ley de oportunidades de empleo que le garantice al empleador seguridad jurídica, que le garantice o que deje de tener miedo a aumentar su nómina o aumentar sus sucursales a nivel nacional. Es decir, que deje de tener miedo de contratar gente, porque de lo que se trata es que contrate más gente, de eso se trata. Y para ello necesitamos un marco legal idóneo, expedito. Y ese es el proyecto que, en términos generales, expuse ayer en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea. Yo fui asambleísta 8 años, 2 de ellos como vicepresidente, y conozco cómo es la tramitación idónea para aprobar un proyecto de ley. Muchas iniciativas mías como legislador son ley de la República ahora, y sé cómo hacerlo. Por eso es que estoy generando un ambiente, como ministro me refiero, un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores. Una frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil que leí hace pocos días, que la tomo, decía: el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Ese ambiente hará que, conjuntamente con la inversión, tanto nacional como extranjera, genere más empleos. Pero no se genera empleos tronando los dedos o diciéndole un discurso. Se genera empleo dándole a las MIPYMES, sobre todo a las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, la certeza de que las leyes tributarias, las leyes laborales tendrán durabilidad en el tiempo y que tengan facilidades. A algunos no les gusta esto, pero los empresarios deben tener facilidades para contratar gente, porque si no actúan vía contratación de más gente en el sector privado, no se genera empleo. Porque mire usted, el 92% del empleo productivo lo genera el sector privado. El sector público ya no genera empleos, pero sí puede generar políticas públicas aceptadas, un ambiente expedito e idóneo para que la gente contrate más trabajadores. Y para terminar esta parte, vamos a acabar con la perversidad, repito, con la perversidad de que el estudiante que tiene intenciones, del joven ecuatoriano, de tener una carrera técnica, una carrera profesional, una carrera universitaria, se vea obligado a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Eso es una barbaridad. Por tanto, tenemos que hablar de trabajos a tiempo parcial. Cuando joven estudié y trabajé al mismo tiempo, y muchos lo hicimos. ¿Por qué no hacerlo ahora? Coja usted el diario El Comercio, durante la pandemia, inclusive antes de la pandemia, y leerá anuncios de prensa que dice máximo, anuncios de trabajo me refiero, máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Ministro, experiencia a ese joven. El empleo joven también es un tema importante. Dentro de su cartera de Estado tiene 2 proyectos emblemáticos e importantes, como es empleo joven y primer empleo. ¿Usted los va a mantener, los va a potencializar para que más jóvenes puedan tener acceso a un trabajo y puedan obtener la experiencia necesaria?
Sí, claro que la voy a mantener y potencializar, pero más importante, en mi humilde opinión, es generarle al sector privado garantías para que contrate a esos jóvenes, pues, a tiempo parcial, y que no me vengan a decir que queremos precarizar el trabajo. Nada, y le digo una frase del presidente Guillermo Lasso, nada es más precario que no tener empleo. Dentro de este tipo, de esta propuesta de ley que usted presentó el día de ayer en la Asamblea Nacional, ¿se contemplan nuevas modalidades de contrato, ministro? Bueno, el proyecto no lo presenté todavía, ni los lineamientos generales. El proyecto está siendo trabajado por nosotros y por la Presidencia de la República, y en su momento será presentado por el presidente Guillermo Lasso en las próximas semanas. Pero los lineamientos generales son los que acabo de mencionarle. Y por supuesto se establecen procesos de contratación mucho más expeditos, mucho más actuales. No vamos a topar el Código del Trabajo, se queda vigente. ¿Para quiénes? Para aquellos que, Dios mediante, tienen empleo. Pero ¿por qué no preocuparnos de ese 2/3 de la población económicamente activa que está desempleada, subempleada o vive en la informalidad? Usted es quiteña, vaya aquí a la calle 6 de diciembre o a las avenidas 6 de diciembre y Granados y verá usted a centenares de trabajadores de la construcción informales que claman por una chaucha. Sin embargo, nadie hace algo por ellos. Este gobierno quiere, a través de esta ley, dando facilidades a las empresas para que les contraten, perdiendo el miedo a crecer, perdiendo el miedo a aumentar personal en su nómina, perdiendo el miedo a aumentar sucursales en toda la geografía nacional. Garantías, porque si no se les da garantías a los empresarios, no van a contratar más gente. Y justamente, ministro, la seguridad jurídica es lo que le da la garantía al empresario, a quienes deseen invertir en nuestro país y generar empleo, no con leyes cambiantes y con propuestas claras. Esperamos ese proyecto de ley que usted entregará a la Asamblea Nacional de manera formal, lo había dicho también con el presidente de la República. Algo también dentro de la encuesta que se realiza por el INE nos habla que Quito es la ciudad con mayor índice de desempleo, seguida por Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato. Esto dentro de esta encuesta realizada durante el primer trimestre. Ministro, ¿cómo mejorar esta situación también en las grandes ciudades donde mucha gente migra, donde la gente quiere pues trabajar, pero que hay complicaciones justamente por la falta de empleo o se generan los empleos informales? Ya en las calles vemos una gran cantidad de personas. ¿Cómo regular a estos ciudadanos que han emprendido de otra manera? La respuesta es conceptual. Con esta ley, aprobándola antes de que termine el año, precisamente para que los informales puedan ser formalizados, para que se generen nuevas inversiones. No se genera empleo, repito, tronando los dedos, se genera con nuevas inversiones, suscribiendo acuerdos comerciales con Estados Unidos, ojalá con Japón y Corea del Sur, siendo parte de la Alianza del Pacífico, para que la inversión extranjera venga al Ecuador y el capital nacional se quede en el Ecuador. Pero para eso se necesita seguridad jurídica, que le tratemos bien al capital. Mire, el capital es como el turista. El turista no va a donde lo pueden matar, pues. El turista va a donde tiene seguridades. El capital igual, va a donde le dan certezas y certidumbres en su inversión. Y esa certidumbre significa estabilidad en el tiempo de las leyes laborales, de las leyes tributarias, y dándole facilidades, repito, y no me cansaré de hacerlo, que el empresario, sobre todo el de las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, Ministro, necesita seguridades para contratar más gente. Una última inquietud que tenemos sobre la ley de apoyo humanitario, así llamada, aunque muchos trabajadores pues no lo consideran de esta manera, por ciertas situaciones que enfrentó el sector trabajador por el hecho de la pandemia que afectó al mundo entero. La bancada de Pachacutic, ministro, presentó una propuesta de reforma a la ley humanitaria. Desde esa instancia de la Asamblea Nacional es donde pues se aprueban las leyes y en este caso esperamos que su propuesta también sea aprobada. ¿Qué propuesta tiene usted adicional o no en cuanto a la ley humanitaria para regular ciertas afectaciones en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores? La ley humanitaria no es perfecta, pero es buena. Yo voté a favor de la ley humanitaria porque logró salvar miles de fuentes de trabajo y empleo. Le voy a dar dos ejemplos rápidos
y ojalá se me escuche bien, en el sector turístico. ¿Usted cree que al inicio de la pandemia y a lo largo de la misma, alguien iba a Galápagos? ¿Alguien paraba en un parador? ¿Alguien se alojaba en un hotel? ¿Alguien hacía turismo? No, pues tuvimos que salvar los puestos de trabajo de aquellos que trabajan en la industria sin chimeneas, el turismo. Le voy a dar otro ejemplo, rápido. La floricultura. Al inicio de la pandemia y a lo largo de la misma, ¿usted cree que alguien vendía una flor? ¿Alguien compraba una flor? Sin embargo, se logró con la ley humanitaria mantener miles de fuentes de empleo, de trabajo en la floricultura, sobre todo de mujeres. El 62% en la floricultura son mujeres. Y esas nóminas fueron precauteladas a través de esta ley, que repito, no es perfecta, pero es buena. ¿Por qué no hablamos de lo positivo de la ley? Logró salvar muchas nóminas, muchas fuentes de trabajo y empleo. Que hay problemas, por supuesto, si la pandemia no la escogimos nosotros, pues la pandemia golpeó al mundo entero. Le voy a dar una cifra. 232 millones de seres humanos perdieron su empleo en el mundo. Y el Ecuador no es la excepción en cuanto a pérdidas de empleo, pero logramos salvar muchas fuentes de trabajo. Aquellos que se oponen, vayan a Cayambe y pregunten a las mujeres humildes que trabajan en la floricultura, ¿cómo es que lograron salvar su puesto de trabajo? Ministro, esperamos que esos más de 5 millones de ecuatorianos que se encuentran en el desempleo y en el subempleo puedan llegar a la formalidad. Esperamos que este proyecto de ley que usted presentará en su momento a la Asamblea Nacional sea acogido. Y agradecemos su presencia en este espacio vía telemática. Esperamos contar con usted en una nueva oportunidad y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con la teleaudiencia. Yo soy el agradecido y la próxima espero, para dar ejemplo, estar allí presente en su medio de comunicación. Que así sea. Una buena jornada para usted y éxitos en la cartera de Estado que representa. Momento de irnos a una pausa, amigos televidentes. Al regresar continuaremos con más noticias. Quédese con nosotros. Y sin duda en Quevedo, allá en la provincia de Los Ríos, la Policía Nacional y la Fiscalía allanaron 3 inmuebles donde funciona Big Money por investigación de una presunta red de captación ilegal de dinero. Tras el operativo, miles de ciudadanos realizaron una caravana de respaldo a Miguel Ángel Nazareno, de quien se desconoce su paradero. Veamos. Las grandes élites de Quevedo apoyando a Nazareno. Decenas de personas salieron a las calles en respaldo a la plataforma Big Money y su principal Miguel Nazareno. La madrugada de este miércoles, la policía y la unidad de lavado de activos de la Fiscalía allanaron 3 inmuebles donde funciona este negocio que recepta dinero desde los $300 y ofrece pagar el 90% de interés en 8 días. Durante los operativos se produjeron enfrentamientos entre la policía y personas armadas. El jefe del distrito Quevedo dio detalles de lo incautado. Se capturó dinero, documentación, papeles en los cuales sabrán recabarse los elementos policiales especializados. En este operativo en el sector La Venus, un vehículo fue incendiado con un artefacto explosivo. Por versiones de los vecinos indicaban que había pasado una moto lanzando algún artefacto incendiario. No, es un vehículo policial, pero de civil. El jefe policial mencionó que no hay orden de captura contra Nazareno. En el grupo de Fuerzas Especiales 26 ENEPA, donde prestaba su servicio en rango de cabo, indicaron que a través de una abogada ha solicitado la baja voluntaria el pasado 7 de junio, pero no se ha presentado a laborar. Al momento el mencionado se encuentra en un proceso administrativo, se encuentra falto a esta unidad por 23 días. En su casa y local comercial a diario se concentran decenas de personas, ya sea para comprar, invertir o retirar dinero. Si yo deseo hacer una inversión donde sea, yo la hago. Es mi propia decisión si pierdo, gano o lo que sea. Una persona humilde y tranquila. Hasta el momento no existe ninguna denuncia de personas estafadas en el sistema de captación de dinero, que tampoco está regulado por ningún organismo de control.
Increíble. Y en un audio que circula en redes sociales, quien sería Miguel Ángel Nazareno, propietario de Big Money, empresa acusada de captación ilegal de dinero, se pronunció desde la clandestinidad sobre los allanamientos a sus instalaciones. Aseguró que su negocio está en proceso de legalización. Vean ustedes. Le saluda el ingeniero Miguel Nazareno, dueño y propietario de la plataforma Big Money. A la ciudadanía entera que se quede tranquila, que su dinero están respaldados. Vamos a seguir trabajando. Big Money no va a desaparecer. Miguel Nazareno no va a desaparecer. Por ahora un poquito ausente por la situación legal, ¿no? Les pido a ustedes que tengan un poquito de paciencia. Ya en estos días coordinamos nuevamente el lugar, el sitio exacto donde vamos a estar laborando, donde vamos a estar continuando. Pero lógicamente ya legalizados. Eso es lo que estamos haciendo, legalizándonos, buscando los medios necesarios para poder brindarles el servicio. La Superintendencia de Bancos ha detectado 103 entidades financieras fraudulentas en el país, amigos. Todas ellas ofertan altos intereses a cambio de inversiones no documentadas. En la siguiente nota, escuche bien, un experto analiza las implicaciones de estas actividades ilícitas y también nos va a indicar varias formas de detectar una estafa bajo una estructura piramidal. Preste atención. Las últimas noticias sobre un esquema piramidal que funcionaba en Quevedo reavivaron ciertos recuerdos que para algunos ecuatorianos fueron pesadilla. En el 2005, más de 35,000 personas fueron perjudicadas por las inversiones fraudulentas del notario Cabrera, y 16 años después, esta historia se repite. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿no? El economista Pablo Lucio Paredes considera que este tipo de actividades se caracterizan por realizar ofrecimientos desproporcionadamente generosos. Que si alguien te ofrece 90% en el mes, incluso creo que no es en el mes, sino en la semana, es obvio que no hay actividad que permita generar eso, ¿no? Ninguna actividad lícita, al menos. Una de las razones por las que persisten este tipo de actividades en el Ecuador, apunta el experto, es la excesiva ingenuidad de ciertos ciudadanos. Es la tendencia humana que tenemos a pensar que si otros se dejaron estafar, yo no me voy a dejar estafar. Las pirámides funcionan con una simple fórmula. El dinero de los nuevos abonados paga las ganancias de los primeros inversores. Un sistema que solo existe en la medida en que la pirámide va creciendo. Si cada vez entra más gente y con eso se les va pagando a los anteriores. El rato que hay cualquier freno, cualquier problema, cualquier cosa que inevitablemente frena, o ya no hay más gente que quiere entrar, pues el sistema colapsa. Un informe de la CEPAL indica que cada año en el Ecuador se mueven entre 150 y 200 millones de dólares en esquemas piramidales. Ante ello, expertos recomiendan verificar la idoneidad de las instituciones prestamistas y así evitar que una inversión termine convirtiéndose en una apuesta. En Quito informó Álvaro Terán.